Okay, Luke 13, Lucas 13, verses 18 through 21. del 18 al 21. Then Jesus asked, "What is the kingdom like? What is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds of the air perched in its branches." Again he asked, "What shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough." Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Have you ever once thought that your life was insignificant? ¿Alguna vez has pensado que tu vida es insignificante? Out of billions of people in the world, I am the only one like me. Bueno, de todas las personas que hay billones en el mundo, soy único en todo este mundo. And even though I've been a Christian for many years, Y no obstante que he sido cristiano por muchos años, I don't see much growth. no veo mucho crecimiento. Where's the growth? ¿Dónde está el crecimiento? Where's the fruit? ¿Dónde está el fruto? What I do see is opposition. Lo que sí veo es oposición. I see problems in my family. Veo problemas en mi familia. I see problems in my marriage. Veo problemas en mi matrimonio. I see problems in my own life. Y veo problemas en mi propia vida. How is it possible that God could use me ¿Cómo es posible que Dios pueda usarme a mí to bring about His purposes? para llevar a cabo sus propósitos? What's happening in the world? ¿Qué está pasando en el mundo? The government's bad. El gobierno está mal. The world's a mess. El mundo está hecho un desastre. Where is the kingdom that Jesus promised? ¿Dónde está el reino que Jesús prometió? Where is the kingdom? ¿Dónde está el reino? Jesus takes the time here Jesús toma aquí el tiempo to explain a little bit about the kingdom of God. para explicar un poquito del reino de Dios. And I think maybe the disciples were in the same place we are at times. Y quizás los discípulos estaban en un mismo lugar donde a veces nosotros nos encontramos. They were doubting. Estaban dudando. They were saying to Jesus, Estaban diciéndole a Jesús, oh yeah. They hey, were saying to Jesus, hey, we've seen your miracles, we've seen your healings, hemos visto tus milagros, hemos visto tus sanidades, but the leaders want to stone us. pero los líderes nos quieren apedrear. Every time we go to a city, they want to run us out of the city. Y que cada vez que llegamos a una ciudad, nos están echando de esa ciudad. They hate us. Nos odian. And on top of all this, there's division in my family. Y encima de todo esto hay división en mi familia. You said you came to bring division in the family. Y tú dijiste que veniste a traer división en la familia. What kind of message is that? ¿Qué tipo de mensaje es ese? And you just called one of the leaders of the Pharisees a hypocrite. Y acabas de llamarle a uno de los líderes de los fariseos un hipócrita. How is our ministry going to grow when you're being so difficult? ¿Y cómo es que nuestro ministerio va a crecer si tú estás siendo tan difícil? Couldn't you smooth out the message a little bit? ¿No podrías suavizar un poco el mensaje? Haven't you read the latest books about how to grow a church? ¿No has leído los últimos libros sobre cómo crecer una iglesia? Every time you preach something, people leave. Cada vez que tú predicas algo, la gente se va. When you told them that if you eat my blood and if you eat my flesh and drink my blood, if you don't, you're not my disciple. También dices, si no comes de mi carne y no bebes de mi sangre, no eres mi discípulo. También lo dijiste así. Everybody left after that, Jesus. Y después de eso, todo el mundo se fue, Jesús. They didn't understand you. No entendían lo que tú estabas transmitiendo. And a lot of times we don't understand you either. Y muchas veces nosotros mismos no te entendemos. Why don't you just establish your kingdom right now? ¿Por qué no de una vez mejor
formas y cimientas tu reino ahorita, so that we don't have to deal with all this nonsense. para no tener que estar manejando todas estas situaciones difíciles. You see, the disciples knew the Old Testament. Acuérdense que los discípulos sabían el Viejo Testamento. They read Daniel 2:44 and 45. Ellos habían leído a Daniel 2, 44 y 45. Pues voy a leerlo en español porque lo tengo aquí. No, sí, tengo dos idiomas aquí, ¿verdad? Sí, ahí están los dos. Pero bueno, English, please. A ver, Basically, I'm going to paraphrase these because I haven't written down because I didn't want to look all the way into the Bible for them. But voy a parafrasear un poco lo que está dicho ahorita en la Biblia, en el libro de Daniel. in Daniel 2:44, Daniel had prophesied that a kingdom was coming. Y ahí en Daniel 2 profetizó Daniel que venía un reino. He was interpreting Nebuchadnezzar's dreams and talking about 4 kingdoms. Y estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor y estaba hablando sobre 4 reinos. But after the 4th kingdom, one would come that was eternal. Y después del último reino entonces vendría uno que sería un reino eterno. It would never have an end. Nunca tendría un fin. The disciples knew this. Los discípulos conocían esto. They also knew Isaiah 9:7, Y también conocían de Isaías capítulo 9 versículo 7. which also said that Jesus was going to establish a reign of peace that would never come to an end. Y ahí se establece que Jesús iba a establecer un reino de paz que no iba a tener fin. And that he was going to sit on the throne of David and sustain judgment and law Y que se iba a sentar en el trono de David y lo iba a hacer con justicia. para siempre. Forever. Okay. I'm sorry. It's been a while. Okay. From the disciples' point of view, Desde el punto de vista de los discípulos, something wasn't adding up here. algo no estaba sumando correctamente. Jesus said the kingdom was coming, Decía que el reino iba a venir, Jesús. and the king is standing right in front of us. Y el rey está parado ahí frente a nosotros. But where's the kingdom? Pero ¿dónde está el reino? The problem wasn't with Jesus. El problema no estaba con Jesús. The problem was with the disciples, El problema estaba con los discípulos. because they didn't understand what Jesus was saying. Ellos no entendían lo que estaba diciendo Jesús. This morning we're going to look at 3 different points. Esta mañana vamos a ver 3 diferentes puntos. The nature of the kingdom of God, El primero es la naturaleza del reino de Dios, the growth of the kingdom of God, el crecimiento del reino de Dios and how do we apply this to our life? So y what? cómo aplicamos esto en nuestra vida, en la parte práctica. So let's look at the nature of the kingdom. Vamos a ver sobre la naturaleza del reino en primer lugar. There's been a lot of debate over the years about what the kingdom of God really is. Y ha habido mucho debate a lo largo de los años de qué es exactamente el reino de Dios. And one of the reasons was because Jesus never really explained it, or his disciples. Y realmente fue porque no se explicó de manera completa, vamos a decirlo, por parte de los discípulos o Jesús mismo, ¿no? Jesus used the phrase kingdom of God over 60 times. Y de hecho usó Jesús el término reino de Dios 60 veces. And he just assumed that the people that were listening understood what he was saying. Y asumían quizás que la gente lo que estaba escuchando pues ya lo sabía. I just want to give you a simple definition of the kingdom. Voy a darles una definición sencilla del reino, de la palabra, el concepto reino. The kingdom of God is the rule of God, El reino de Dios es el estado de derecho de Dios, la soberanía de Dios and the exercise of his royal authority y el ejercicio de su poder real sobre the lives of his children. sobre la vida de los hijos, de sus hijos. The kingdom of God is God's rule over the lives of his children. El reino de Dios es el magisterio de Dios sobre sus hijos. For many years, they thought that this was a political reign, Y por muchos años ellos pensaban que esto era un reino de corte político, that Jesus was going to establish a literal kingdom in Jerusalem. y de hecho que Jesús iba a establecer un reino literal ahí en Jerusalén. And I think this is what the disciples were expecting. Y es lo que quizás estaban esperando los discípulos. They said, "Are you going to establish your kingdom now?" ¿Vas a establecer, Jesús, tu reino ahora? Many people think that when Judas betrayed Jesus, Mucha gente piensa que cuando Judas traicionó a Jesús, that Judas was trying to push Jesus' hand. que
or Judas force his hand. estaba como queriendo empujar las cosas para que Jesús actuara en ese sentido. Judas had a bag full of money, Judas tenía una bolsa llena de dinero and he thought, if Jesus establishes a kingdom, I'm even going to have more money. y quizás pensó, bueno, si Jesús establece su reino, entonces voy a tener más dinero todavía. So I'm going to force his hand. Entonces voy a forzarlo a hacer I'm going alguna to betray situación. him and see if he doesn't bring this kingdom to pass. Bueno, voy a traicionar para ver si realmente pasa este tema del reino. Other people saw the reign as just spiritual. Otros veían el reino solamente espiritual. They believed in a utopia that the world was going to get increasingly better. Y ellos creían en una utopía, que el mundo se iba a poner de manera mejor cada vez. And that Christianity was going to subdue the whole Y planet. que el cristianismo iba a someter a todo el planeta. It's a very popular belief in the 18th and 19th centuries. Era una creencia muy popular en los siglos XVIII y XIX. They also believed in evolution and that people were evolving into a better form of species. Y también creían en la evolución y que la gente estaba evolucionando para conformar a una mejor especie. That that man was basically good on the Y que inside. el hombre realmente era bueno en el So interior. They saw the reign of God as something spiritual and inside. Ellos veían al reino una parte como interior, ¿no? Espiritual. But you know what happened to that view? Pero ¿qué pasó con esa concepción? The First World War. La Primera Guerra Mundial. 16 million dead, Hay 16 millones de muertos, 20 million wounded. 20 millones de heridos. That was the end of that belief. Y bueno, eso acabó con esa creencia, ¿verdad? If it's not a political reign Y si no es un reino político, and it's not a spiritual reign, tampoco lo es espiritual, what is it? ¿qué es? Let's go to Luke 20. Vamos a Lucas capítulo 20. We're going to read just a few verses. Vamos a leer unos versículos. Luke 11:20. Lucas 11:20. 11:20. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. This is Jesus and Beelzebub. Esto es Jesús y Belcebú. Jesus was casting out demons, Y Jesús estaba echando fuera demonios and he said, "The kingdom of God has come upon you." y dijo, el reino de Dios ha venido a ustedes. So there's a present sense to the kingdom of God. Entonces ahí hay un término de tiempo presente del reino de Dios. Let's look at Luke 16:16. Vamos a ver a Lucas 16:16. The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Once again, we have a present sense to the kingdom of God. Nuevamente vemos este tema de tiempo presente del reino de Dios. Luke 17:20 and 21. Lucas 17, 20, 21. Once, having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is among you." Habiendo preguntado a los fariseos a Jesús cuándo vendrá el reino de Dios, él le respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allá está, porque el reino de Dios está entre ustedes. The kingdom of God was standing right in front of them. El reino de Dios estaba sentado ahí frente a ellos. He was saying, "The kingdom has come, and I am the king, and I am standing right in front of Y you." estaba diciendo, el reino de Dios ha llegado, aquí yo soy el rey y aquí estoy entre ustedes. So there's a present sense to the kingdom of God. Entonces hay un tiempo presente en esas frases del reino de Dios. But there's also a future sense as well. Pero también lo podemos interpretar como algo futuro. Lucas 11:2. Lucas 11, 2. Él les dijo, and we're talking about the Lord's Prayer here. Estamos aquí respecto de la oración del Padre Nuestro.
And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive everyone who sins against us, and lead us not into temptation.